anarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria federal, pues tenemos que Canadá es un país que pertenece a un sistema de gobierno Commonwealth o Comunidad Británica de Naciones. Pues tenemos que se divide en 3 niveles, que les voy a hablar en este momento del nivel federal, que pues también tiene 3 divisiones en los cuales está el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el parlamento. En cuanto al jefe de Estado tenemos que es la reina Isabel II, quien es la máxima autoridad en cuanto a leyes se trata en el gobierno canadiense. Ella gobierna de acuerdo a la Constitución de Canadá, siendo la máxima ley de la nación. Tenemos que la reina Isabel es representada por el gobernador, quien es el virrey, quien ejerce todas sus funciones ejecutivas y legislativas, quien es elegido por ella cada 5 años en consenso con el primer ministro general. En segundo lugar tenemos el jefe de gobierno, quien es el señor primer ministro general Justin Trudeau, que es la máxima autoridad en cuanto a política se trata. Y en tercer lugar tenemos el parlamento, que está conformado por el monarca de Canadá, el Senado y la Cámara de los Comunes. Esto está representado por 413 miembros. En segundo nivel tenemos todo lo que es los municipales. Ahí se encuentran las ciudades, pueblos y aldeas. Dentro de las ciudades encontramos Ottawa, que es la capital de Canadá, Oshawa y Woodville, que son una de las ciudades principales como tal del país. En tercer nivel tenemos lo que es las provincias y territorios. Tenemos que Canadá está constituida por 10 provincias y 3 territorios. Esto hace que sea la segunda superficie más grande del mundo, y adicionalmente en las provincias tenemos que la reina Isabel II, junto con el primer ministro general, otorgan a un vicegobernador para que sea el que directamente gobierne como tal o reemplace a la reina en todas las provincias. Las 10 provincias son Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Isla de Príncipe Eduardo y por último Terranova y Labrador. Continuando tenemos las ramas del poder en Canadá. Tenemos la rama ejecutiva, legislativa y judicial. En primer lugar, en la rama ejecutiva, que es la encargada de hacer cumplir todas las leyes federales y la cual está compuesta por la reina Isabel II y el Consejo de Ministros. La reina Isabel II es la que aparece en el billete de $20 canadiense y adicionalmente casi siempre es representada por el gobernador. En la segunda rama legislativa tenemos que es la institución más alta en el sistema político. Esta está constituida por todo lo que es el Senado, la Cámara de los Comunes y la reina Isabel, que también en este caso es representada por el mismo gobernador. Y por último tenemos la rama judicial, que interpreta y aplica la ley. Están todos los jueces y tribunales que pues son los encargados de hacer cumplir como tal la ley. Hablaremos sobre la evolución de la Constitución en Canadá. La evolución de la Constitución en Canadá ha sido gradual, pasado de ser una colonia a una nación. Ha negado la adopción de un único documento constitucional. Esto hace que para entender las normas de las constitucionales se requiera un conocimiento más profundo. Una aproximación del documento de la Constitución era el British North America. Ese mismo documento poco después cambió de nombre y sería conocido como el Constitutional Act, que tiene 3 subcategorías. La primera categoría es el Canada Act, que es un estatuto que se encuentra dividido en 4 secciones. La primera sección incorpora la Constitución, lo que dice general como tal el documento. La segunda contiene
la autoridad que tiene el Parlamento inglés sobre Canadá. La tercera es como el resumen es una versión de la Constitución en francés llamada Schedule A. Y ya la cuarta es como un breve resumen, un brief de lo que contiene la Constitución. Ya como una segunda categoría, en la segunda categoría se encuentra una lista de 30 actos o órdenes o estatutos los que emiten o se crean nuevas provincias. Y en la tercera tenemos una categoría que comprende las reformas que podrían hacerse en un futuro sobre cualquiera de algunos de los elementos de las primeras dos categorías. También se puede decir que en la Constitución de Canadá hay varios estatutos creados fuera de ella que son constitucionales pero que no están creados con la Constitución. Digamos, en ejemplo de esto tenemos el Estatuto del Suprema Corte de Canadá que se creó en 1875, el Estatuto que creó la Corte Federal de 1971, el Estatuto de la Ciudadanía, por ahora hay más ejemplos pero no se manejan. Ahora vamos a hablar de dos temas importantes, la cláusula de supremacía de la Suprema Justicia y la cláusula de inalterabilidad. El principio de la Suprema Justicia o es la supremacía constitucional sobre las demás normas y actos que soporta la estructura del orden jurídico en Canadá. Lo que indica esta cláusula es que la protección que se le dará a la Constitución cuando se vea vulnerada por leyes que sean inconstitucionales. Por el otro lado tenemos la cláusula de inalterabilidad, que lo que nos quiere decir es que significa la protección que se da a los instrumentos que constituyen. Bueno, ahora vamos a hablar del federalismo y el control jurisdiccional. Canadá es una federación, es un estado federal de poder estatal, lo que quiere decir que maneja dos tipos de gobiernos. Uno de ellos es un gobierno federal o central y el otro es un gobierno provincial o de regiones o regional, en el cual cada nivel de gobierno tiene un poder autónomo que puede ser ejercido independientemente de otro. Esto hace que la distribución de los poderes de gobierno entre las autoridades centrales y regional se caracterice básicamente por un estudio de Estado federal en la cual las provincias ejercen un gran poder dentro de este sistema. Esto hace pues que se haga una división en tres tipos. El primero es que cada individuo en el mismo estado está sujeto a respetar tanto las leyes federales como las leyes provinciales. Como segunda medida, las autoridades federales y las provinciales se encuentran coordinadas, es decir, ninguna está subordinada a la otra, pues como lo podemos observar, no depende la federal de la regional. Por lo tanto, este último altera como la legislatura y controla ese tipo de gobierno. Como tercera medida, en el caso de la contradicción contra una ley federal y una ley provincial, prevalece la ley, prevalece siempre la ley federal. Ahora vamos a hablar como el tema del control jurisdiccional constitucional. Este toma un rol de las Cortes que es sumamente importante en cualquier conflicto que se pueda ejercer del poder legislativo. Esto hace que la intervención del poder judicial sea de gran importancia para el control de la legislación, para determinar si algunas leyes válidas o inválidas, o si se cese esta coordinación con la Constitución. Aquí se maneja el tema del control jurisdiccional constitucional, que es por lo tanto un mecanismo por el medio del cual las Cortes determinan si el ejercicio del poder orgánico público está en la conformidad con la Constitución.
La estructura básica de las Cortes en Canadá es la siguiente. Está la Corte Suprema de Canadá, es la Corte de última instancia, la cual ejerce jurisdicción sobre todas las materias legales en Canadá, incluyendo tanto las materias de la orden federal como las materias provinciales. También encontramos las Cortes Superiores y las Cortes Inferiores. Son las Cortes con jurisdicción general para la interpretación y aplicación de todas las leyes provinciales. El gobierno federal tiene el poder de nombrar a los jueces superiores de acuerdo a la Constitución del 96